Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla su amiga, la psicóloga, tanatóloga, biodescodificadora Laura Berumen, y vamos a hablar de un tema. Es un tema que a todos nos ha podido pasar, es un tema que todos lo hemos podido sentir, y vamos a hablar de algo que se llama los vacíos emocionales. ¿Qué pasa en la vida? ¿Qué pasa con esos vacíos? ¿Qué es lo que hacen que nosotros hagamos cuando viven dentro de nosotros? ¿Qué es lo que nos hacen sentir, pero sobre todo, qué es lo que nos hacen pasar? Es bien importante empezar a identificar qué vacíos tenemos en nuestra vida, cuántos vacíos tenemos y qué es lo que hacen los vacíos que hagamos, porque muchas veces los vacíos emocionales, si no nos damos cuenta, empiezan a dominar nuestra vida, empiezan a hacernos sentir sumamente mal, pero también nos hacen vivir situaciones que no queríamos vivir y nos hacen hacer cosas que no queríamos hacer. ¿Qué puede hacer un vacío emocional por ti? Un vacío emocional puede ser que tú estés en una situación que no te gusta, puede ser que tú consumas drogas o que consumas muchísimo alcohol o que fumes demasiado o que comas demasiado o que tengas adicciones a trabajar mucho o querer estar dormido todo el tiempo, no quererte levantar por ese vacío emocional, por ese no saber qué hago con esto que siento, no saber cómo llenar esto que me está matando, esto que me está doliendo, esto que ya no quiero sentir más o que ya no quiero pasar más, pero sigue en mí, sigue viviendo en mí, y me despierto y desayuno y llega la hora de la comida y llega la hora de la cena y yo me sigo sintiendo con ese vacío emocional, yo me sigo sintiendo que no puedo salir de ese círculo, de esa situación y de ese no querer sentir, pero a pesar de no querer sentir, lo sigo sintiendo, a pesar de ya no querer vivirlo, lo sigo viviendo, y un vacío emocional puede llegar a llevarnos a no querer vivir. Esos vacíos emocionales son los que hacen que mucha gente diga ya no quiero vivir. Hay mucha gente que dice ya me cansé, ya no puedo más, ya me cansé de estar viviendo con este vacío, con esto que siento y que no termina jamás. Nunca llega el descanso, nunca llega el sentirme mejor, nunca llega el poder estar bien. Entonces es aquí como los vacíos emocionales vienen a vivir un papel, se pudiera decir, muy importante en nuestra vida, donde empezamos a esclavizarnos a situaciones, a sustancias y a circunstancias porque no queremos sentir. Es bien importante darnos cuenta que los vacíos emocionales, tu vacío emocional que tú sientes, lo que estás sintiendo en este momento, ese faltante, ese no saber cómo llenar esa parte de ti, es tuya. Es bien importante porque nos la pasamos en la vida queriendo que todos los demás vengan y nos llenan esos vacíos emocionales que tenemos. Queremos que los demás nos resuelvan, queremos que los demás nos ayuden, queremos que los demás hagan lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, que es empezar primero a reconocer qué es lo que me falta, que en qué momento de mi vida sí empecé a sentir esto, porque tú pudieras decir toda la vida lo sentí, lo traigo desde siempre, sí, pero tuvo que haber un factor, algo más que lo hizo más fuerte. No sé, la muerte de un ser querido, cuando una pareja se fue, cuando perdiste alguna mascota, o simple y sencillamente en un trabajo que no te gusta, un trabajo que es desagradable para ti, un trabajo hostil, el estar rodeado de gente que en vez de que te apoye, sientes que te están agrediendo o te sientes incomprendido. Todo eso hace que los vacíos emocionales
sean más fuertes. Todo eso hace que los vacíos emocionales nos hagan sentir todavía más mal de lo que nos pudiéramos sentir. Entonces es aquí donde tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, cómo lo estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo y sobre todo cómo empezar a salir de esos vacíos emocionales, qué es lo que yo puedo empezar a hacer, qué es lo que yo tengo que hacer para que ese vacío ya no domine más mi vida, para que ese vacío ya no esté en mí, haciendo situaciones de no poder avanzar, situaciones de no poder estar adelante, situaciones de no poder salir de una situación que he querido salir porque me siento sumamente vacío. Hay vacíos emocionales que no nos permiten avanzar, sí, porque imagínate a alguien que quiere dejar de consumir drogas o quiere dejar de consumir tabaco o quiere dejar de tomar, pero es tan fuerte el vacío emocional que pudiera sentir que entonces esta persona se hace adicto o empieza a llenar ese vacío con sustancias. Y es ahí donde se empieza a hacer un círculo vicioso donde es complicado para la persona empezar a salir de esa situación. Es bien importante también darnos cuenta que los vacíos emocionales son y se generan desde que somos pequeños. Los vacíos emocionales pueden ser desde que somos incluso muy bebecitos, se empiezan a formar por todos esos faltantes, por lo que no se dio, por lo que no se tuvo o por lo que pudo haber pasado en el transcurso de la vida, el haber perdido algún ser querido, el haber vivido alguna situación desagradable, traumática o triste, o simple y sencillamente el faltante de algo, el faltante de amor, el faltante de comprensión, el faltante de sentir que tenías a alguien que te cuidaba, te amaba y estaba contigo y te apoyaba y te ayudaba. Pero vamos a hablar de cuando somos adultos, cuando ya esos vacíos emocionales están dentro de nosotros y cuando viven dentro de nosotros y no sabemos qué hacer con esos vacíos emocionales. Lo primero es empezar a hacer cosas diferentes, porque muchas veces tenemos un vacío, pero en vez de ayudarnos a que ese vacío se vaya sanando, ese vacío se vaya llenando de cosas positivas, de cosas agradables, de cosas que nos gustan, nos empezamos a flagelar a nosotros mismos y nos empezamos a decir que siempre nuestra vida va a ser así, que vamos a estar vacíos siempre, que vamos a estar tristes siempre y que no vamos a poder salir de esa situación. Y es ahí donde nuestra vida se hace sumamente trágica y sumamente difícil, porque de alguna forma nos salimos de una situación traumática o una situación que no nos permite estar bien o ser felices. Vamos a hablar de los vacíos, de cuando alguien se va, de cuando alguien trasciende, de cuando alguien ya no está con nosotros, o de esos vacíos de cuando una pareja decide irse o decide ya no querer estar o decide tomar un rumbo diferente en su vida y tú te quedas como, ¿qué pasó? No me lo esperaba, porque se fue, porque la vida se lo llevó, o si aún vive esa persona, porque ya no quiere estar conmigo, porque ya no quiere compartir cosas, porque ya no quiere compartir esos sueños como antes, o porque ya no quiere estar conmigo como lo solíamos estar. Y esas situaciones empiezan a ser los vacíos más fuertes. Fíjense lo que les voy a decir. En realidad, ustedes pudieran decir, cuando se fue esa persona, yo me quedé sumamente solo, sumamente sola y me quedé sumamente vacío. Pero en realidad es que no fue esa persona la que te dejó vacío, sino que tú ya tenías un vacío emocional.
y esa persona vino a llenar ese vacío. Pero cuando dependemos de los demás, cuando le damos nuestra fuerza a los demás, nuestra fuerza de estar bien, nuestro poder de estar bien en ese momento, de estar tranquilos aunque esa persona no esté con nosotros, entonces es ahí cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos girando alrededor de la persona y vivimos a través de él o a través de ella, porque todos los vacíos que tenemos, cuando viene la otra persona, sentimos que los llenamos, pero en realidad no los llenamos, en realidad los tapamos, creyendo que la persona vino y nos lo quitó, cuando en realidad esa persona no vino a quitártelo, o sea, vino en ese momento y tú sentiste que te había llenado un vacío, pero en realidad simplemente vino a distraer o a tapar lo que tú sentías que no se podía quitar. Vino esa persona a ayudarte de alguna forma a creer tú que ese vacío se quitó, cuando en realidad no se quitó nada. Los vacíos emocionales no te los va a venir a quitar nadie. Los vacíos emocionales son tuyos y los vacíos emocionales los tienes que trabajar tú. Cuando llega una persona a tu vida, cuando está una persona contigo, en ese momento estás compartiendo simplemente una parte de tu vida. Estás compartiendo quizás cosas lindas, estás compartiendo quizás el poder abrazar o el poder besar o el poder compartir o el poder salir con alguien o el poder estar con alguien. Pero ojo aquí, esa persona no es responsable de llenarte tu vacío y esa persona no es responsable de que tú estés bien, porque es bien importante aquí cuántas veces responsabilizamos a los demás y les decimos a los demás que si se van te vas a quedar solo, que te vas a quedar triste, que te vas a quedar vacío. Y por qué no, hay gente que le dice a la otra que se va a morir, que se va a matar, que ya no quiere vivir, que su vida no tiene sentido, que mil cosas. ¿Por qué creen que pase esto? Porque esa persona ya tenía un vacío y entonces creyó que tú eras responsable de llenarle ese vacío. Esa persona creyó que tú tenías que llenar sus vacíos emocionales. Y es bien aquí importante darte cuenta que nadie va a venir a llenarte esos vacíos. Es como les decía hace rato, es como una fantasía el creer que porque alguien llegó y en ese momento no lo sientes porque se está como tapando una emoción. Es como cuando tienes un dolor de muelas y te duele mucho una muela porque tienes caries, entonces te tomas algún analgésico y se te quita el dolor, pero no se te quita la caries. Algo así pasa, tus vacíos son tuyos y nadie va a venir a quitártelos. Eres tú responsable de empezar a trabajarlos y de empezar a ver qué es lo que pasa con esos vacíos y empezar a ver cómo puedes empezar a cambiar esos vacíos. ¿Qué es lo primero que tienes que empezar a hacer? Como les decía, empezar a reconocer, empezar a decir, sí, estoy vacía o estoy vacío, me siento solo o me siento triste, o cuando no estoy con alguien empiezo a comer mucho, o me empiezo a sentir muy mal, o empiezo a sentir muchísima ansiedad, o tengo que consumir alguna droga, o tengo que fumar, o tengo que tomar. Es importante empezar a reconocer cómo actúas y cómo te sientes ante determinadas circunstancias. El primer paso es empezar a darte cuenta qué es lo que sientes tú y qué es lo que pasa en tu vida ante las situaciones que sientes. El segundo paso es no empezar a echarle la responsabilidad a los demás y no creer que los demás son responsables de tus vacíos y que los demás tienen que venir a ocuparse de ti. No eres un bebé
o una bebita, no eres un niño o una niñita donde tienes que venir a que te resuelvan la vida. Tienes que empezar a darte cuenta que tú puedes, y es una gran ventaja, porque si tú te empiezas a dar cuenta que tú puedes con tus vacíos, que tú puedes empezar a sanar, que tú puedes empezar a hacer cosas diferentes con tu vida, eso te va a dar una liberación, te vas a liberar porque no vas a tener que depender de los demás. De ahí vienen las relaciones codependientes, donde viene la de pégame pero no me dejes, porque tengo un vacío tan grande que prefiero vivir maltrato, prefiero que me golpees, prefiero vivir insultos, prefiero darte todo mi dinero, ya sea pareja, amigos, familiares, antes de que te vayas, porque si tú te vas, yo me quedo tremendamente vacío o vacía, y es bien importante aquí empezar a darnos cuenta de eso. Bueno, muchas gracias para todos los que estuvieron aquí. Algo pasó, no encuentro ningún comentario, espero que sí me estén escuchando. Ahorita me voy a fijar para la gente que me escribió, empezar a contestar. Les mando un abrazo y sobre todo empiecen a responsabilizarse, empiecen a vivir, empiecen a ser felices, pero sobre todo empiecen a construir una vida, un momento mejor, donde no necesiten decirle a los demás no te vayas porque me voy a morir, no te vayas porque sin ti no puedo vivir, porque eso no es una realidad, es un engaño producido por ese vacío, por esa tristeza que tú llevas dentro de ti. Empieza a sanar ese vacío y empieza a sanar esa tristeza, y vas a ver que va a empezar a cambiar tu vida. Muchas gracias, bonita tarde. Los espero el próximo miércoles a las 6. Gracias.